Vayan conmigo, por favor. Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 18 al 29. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy estudiaremos la iglesia de Tiatira, una iglesia dura de corazón. El Señor Jesucristo llama a su iglesia a santificarse, a mantener la santidad y la pureza en sus miembros. La primera instrucción que Él da a la iglesia es precisamente la disciplina. Nosotros entendemos que en Mateo capítulo 16 el Señor le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Capítulos posteriores, capítulo 18, vemos entonces el mandato del Señor Jesús diciendo, capítulo 18, versículo 15 al 17: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. La práctica de la disciplina es lo que el Señor quiere para su iglesia. La disciplina eclesiástica es un acto de amor de Dios para mantener pura, santa y fiel a su iglesia. No es casualidad que un acto de disciplina tan severo lo vemos en los primeros años de la iglesia primitiva. Hechos capítulo 5 nos habla de aquel acontecimiento donde Ananías y Zafira mienten al Espíritu Santo. Y Pedro les dice: ¿por qué han mentido al Espíritu Santo? Y ellos caen muertos los dos. Ellos caen en un engaño y el Señor los juzga. El Señor los castiga. Y las demás personas tiemblan ante el juicio de Dios porque ellos se atrevieron a burlarse de Dios.
El Señor odia la mundanalidad en la iglesia. El Señor odia que los cristianos se comporten como el resto del mundo. Para eso Él dejó su ley y los cristianos deben conformarse a esa ley. El Señor quiere una iglesia santa. El Señor quiere una iglesia pura. Somos imperfectos, sí, pero el Señor está haciendo su obra y eso debe ser evidente. Amén. La santificación es algo que el cristiano debe procurar en su vida. Pero la palabra de Dios también dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Si hay verdadera santificación de Dios, eso se va a notar en la iglesia. Por lo tanto, Cristo quiere una iglesia santa. En Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, el apóstol Pablo compara la iglesia con una relación entre marido y mujer. Y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Oh, chévere. El Señor se entregó por su iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un conjunto de personas, pecadores, imperfectos, que han sido salvos por la gracia de Dios, no por sus méritos propios, no porque se ganaron la salvación, sino porque Dios condescendientemente ha tenido misericordia con nuestra miseria como seres humanos. Y el Señor amó a su iglesia, ese cuerpo, ese grupo de personas, y en el otro versículo dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La idea de una iglesia pura es el corazón de Dios. Amén. Hoy estamos celebrando por la gracia y la misericordia de Dios 4 años como iglesia formal. 4 años. Suena rápido. Suena como que están apenas en pañales. Sí, es verdad. Pero ¿cuánto hemos tenido en esta iglesia, hermano? Gente que han estado con nosotros, hoy ya no están, por diferentes razones. Aparte de la situación política, otras razones que tienen que ver con la santidad, y ya no están. El Señor purifica su iglesia, y el Señor va a seguir haciendo su obra en medio de la iglesia. Pero es interesante que Tiatira es precisamente de los sermones de las iglesias o a las iglesias del Apocalipsis, es el sermón más extenso que existe. Si son 7 iglesias, son 7 sermones, y de las 7, Tiatira el Señor dedica bastante. Parece que la situación en Tiatira era horrible. Pero era básicamente porque Tiatira era una iglesia, o la mayoría de sus miembros se habían corrompido, y el Señor en su misericordia le dice, yo les he dado tiempo que se arrepientan. Y los voy a juzgar, y voy a tratar de buscar siempre el arrepentimiento de sus miembros. Que el Señor nos ayude en este tiempo a considerar lo que dice este sermón. De todos los sermones, este tiene el lenguaje más violento, más crudo de todos, pero es precisamente lo que Cristo siente cuando ve una iglesia que se está desviando. Son 4 años que estamos cumpliendo el día de hoy, pero que el Señor nos guarde de ser una iglesia dura de corazón. Veamos cómo era la situación de la iglesia de Tiatira. Oremos para explicar todo este texto. Bendito Señor, tú eres el Dios del cielo y de la tierra, el soberano, el digno de alabanza, de adoración y de honra. Señor, tú dijiste que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y a veces vemos, Señor, que la iglesia no solamente sufre persecución externa, sino que internamente, Señor, hay unos cánceres, Señor, internamente que nos están matando. Pero gracias porque seguirás guardando tu iglesia y nos seguirás purificando.
Y ayúdanos, Señor, a que el día de hoy sea una reflexión para cada uno de nosotros, lo que decimos ser hoy cristianos, seguidores tuyos, Señor. Nos ayudes a evaluarnos a la luz del mensaje a esta iglesia, de manera, Señor, que podamos ver una advertencia, que podamos arrepentirnos, Señor, y nos vayamos a la misma decadencia que fue esta iglesia de Tiatira. Te lo pedimos, enséñanos, guíanos en tu palabra, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a terminar lo que he venido hablando de las iglesias de Apocalipsis. Hemos visto la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la de Pérgamo, hemos visto la Odisea, la iglesia de Filadelfia y Sardis. Nos faltaba tocar precisamente esta iglesia de Tiatira. Y como estamos de aniversario en el día de hoy, me parece conveniente que veamos, que nos comparemos a la luz del mensaje que queda a la iglesia. Versículo 23, vayan conmigo, por favor. Este es un mensaje que es para todas las iglesias. Versículo 23, capítulo 2. Y a sus hijos heriré de muerte, y dice, y todas las iglesias sabrán. La idea de cada sermón es para todas las iglesias, no solamente para la iglesia de Tiatira, sino para que todas las iglesias conozcan el carácter de Cristo. Entonces, obviamente esto será relevante para cada uno de nosotros. El Señor nos ayude a emprender el estudio en esta hora. Vamos a hablar acerca de la ciudad de Tiatira. La ciudad de Tiatira, de todas las ciudades de aquella región de Frigia, podemos decir que es la menos popular, la más insignificante de todas las ciudades. De hecho, era por su ubicación, no podía ser una capital porque podía ser invadida fácilmente. De hecho, tenía que pasar por Tiatira para poder llegar a Pérgamo, que era en un tiempo la capital de la región. Es decir, Tiatira era, si destruían a Tiatira iban hacia Pérgamo. Es decir, Tiatira era, ¿cómo se llama? Conejillo de India, ¿verdad? Lo ponían ahí como carne de cañón en la palabra. Sí. Pobre ciudad. Insignificante. Insignificante ciudad, pero qué significativo todo lo que el Señor habla para estos hermanos en esa ciudad. Esta era una ciudad pequeña. De hecho, un gobernante de aquel tiempo, Plinio el Mayor, dijo acerca de Tiatira: esta es una ciudad que no tiene dignidad de primer grado. Imagínense cómo no tenía mayor cosa esta ciudad, pero sí se caracterizaba por dos cosas. Número uno, se caracterizaba por la adoración a dos deidades, Apolos y Artemisa. Apolos y Artemisa. De hecho, había un dios que lo colocaban en las inscripciones de sus monedas, que se llamaba Eleupitus Tiremneo Apolos. 4 nombres. Quieran aprender para sus hijos, está bien. Eleupitus Tiremneo Apolos. La inscripción constaba de un hombre desnudo, montado en un caballo. Su desnudez representaba divinidad, o que era un dios, montado sobre un caballo, acerca de poder militar. Y tenía un hacha afilada y larga. Eso tiene que ver con juicio. Y tenía una capa, como si fuera el emperador. Entonces, todos estos símbolos estaban en la inscripción de este dios, esa deidad que tenía la ciudad de Tiatira en sus monedas. Pero la segunda característica de Tiatira es que existían muchos sindicatos comerciales. Explico. Muchas asociaciones de personas que trabajaban en cierto ámbito de oficio.
Por ejemplo, estaba el sindicato de los pescadores, estaba el sindicato de los que estaban haciendo los calzados, el sindicato de los de la ropa, el sindicato de los que hacían telas, ¿verdad? Entonces cada uno tenía como un club a donde pertenecía, ¿ok? O una asociación comercial. El asunto de estas cosas, bueno, de hecho, Lidia, la primera convertida en Europa por el apóstol Pablo, lo ven en Hechos capítulo 16, versículo 14, ella era oriunda de Tiatira. Y ella dice que era vendedora de tela de púrpura. Es decir, ella pertenecía o perteneció en algún momento seguramente a la asociación de los que vendían telas de púrpura. ¿Qué era tela de púrpura? Era muy conocido en el tiempo la tela que hacían en Tiatira, porque solamente ese tipo de color lo daba, o esa pigmentación la daba solamente unas plantas que crecían solamente en la región de Tiatira. Por lo tanto, era costoso y era muy popular ese tipo de tela. El problema es, cada sindicato, cada asociación comercial tenía una divinidad a quien ellos rendían honor. Una deidad. Los curtidores tenían a su Dios. Los de la tela tenían a su Dios. Los del calzado tenían a su Dios. Cada uno. Y para hacer alianzas comerciales y prosperar comercialmente, debían estar constantemente en esas reuniones, pero esas reuniones se volvían festines. Como eran paganos, se volvían festines a la final de inmoralidad sexual. Llegaban a la inmoralidad sexual. Simón Kistemaker, el gran comentarista, dice: Tiatira era un centro industrial controlado por gremios, o sea, sindicatos, dice él. Estos gremios honraban a los dioses paganos, a Apolo y Artemisa. Rendían culto en el santuario de Sabede. Los miembros del gremio tenían la obligación de asistir a todas las festividades en honor a sus dioses, a comer en sus templos y entregarse a la promiscuidad sexual. No cumplir con esa regla implicaba la expulsión del sindicato y perder el empleo y llegar a la pobreza. Para mantener el estatus, para mantener lo que me da comida, entonces yo debía participar en todas esas cosas. Era bien visto. Si no, era relegado y mi negocio quebraba. Tan sencillo como eso. Qué difícil era para un comerciante vivir en Tiatira si era cristiano. O era la plata, o era el comercio, o era su negocio, o era la fidelidad de Cristo. Estaba entre la espada y la pared, literalmente. Literalmente. Así vivían los cristianos en Tiatira. Y hay una cosa también aparte de Tiatira. Esta iglesia se conoce que ya en el siglo número 3 se convirtió a la secta de los montanistas. Dejó de ser una iglesia de Cristo para convertirse en unos montanistas. La pregunta es, ¿qué le pasó a esa iglesia? ¿Por qué se desvió de tal manera? Ya en el siglo 3 dejó de ser una iglesia cristiana. Vamos entonces versículo por versículo a estudiar esta iglesia. Versículo número 1, 18, versículo 18, vamos a ver la presentación de Cristo. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. En todos los sermones, hermanos, tanto en Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Filadelfia, todos ellos, no se menciona quién es el remitente o quién es. Simplemente da una descripción de quién lo dice. Por ejemplo, en Apocalipsis 2, 1, hablando de Efesios, dice: el que tiene las 7 estrellas en su mano. Es decir, una descripción de quien da el mensaje. Versículo 8, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postero, pero no menciona quién es, sino su descripción.
Versículo 12, la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Capítulo 3, versículo 1, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Versículo 7 del capítulo 3, esto dice el santo, el verdadero. Versículo 14 del capítulo 3, he aquí el amén, el testigo fiel. Son puras descripciones, pero solamente a la iglesia de Tiatira se dice quién es en realidad. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. El Señor no estaba con rodeos. El Señor no quería que supieran algunas de sus cualidades, sino su cualidad más importante: Hijo de Dios. El Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. ¿De dónde sale esta descripción del Hijo de Dios? Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2, versículo 10, versículo 9. Los quebrantarás, ¿qué dice? Con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y si eso lo comparamos con el propio Apocalipsis 2, pero el versículo de la iglesia en Tiatira, pero el versículo 27 dice, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Es decir, es una descripción mesiánica del Salmo 2. Entonces, versículo 9, las quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero las desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad ¿a quién? Al Hijo, para que no se enoje. Cuando dice, he aquí el Hijo de Dios, no es una señal buena para la iglesia. Ay, no viene el Salvador, viene el juez. No viene el misericordioso. Esa parte lo va a dimitir. Lo va a relegar un poquito porque aquí se va a dar el Hijo. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Es una descripción que debe aterrar a los habitantes o a los cristianos de Tiatira. El Hijo de Dios, el que viene a juzgar, es lo que está diciendo Cristo. No vengo a aplaudir, vengo a hacer un juicio. El Hijo de Dios, esa frase es conocida del Hijo de Dios en el Nuevo Testamento de muchas maneras. De hecho, 42 veces aparece en el Nuevo Testamento la frase Hijo de Dios, pero solamente aparece la frase Hijo de Dios en ese versículo en todo el Apocalipsis. Lo dice una sola vez y para dar a entender su posición de juez, no de Salvador. Él tiene los ojos como llamas de fuego. En la oscuridad se necesita una antorcha para alumbrar. Cristo lo ve todo claro. De Él nadie se puede esconder. Lo que tú has hecho, lo que hemos hecho en oscuridad, el Señor lo está viendo claramente. No, nadie puede burlar a Dios. Nadie puede burlar a Cristo. Esta iglesia estaba siendo vigilada por el propio Cristo con ojos con llamas de fuego. Nada se le puede ocultar a Cristo. Hebreos 4:13, no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La propia presentación del Señor Jesucristo da temor. Debe dar temor, debe dar temor. Es una presentación para temblar.
Es una presentación para que el que lo escuche, hey, estoy perdido. Definitivamente no tengo nada que hacer. Solamente estoy a merced y a la voluntad de aquel que me va a juzgar. Él sabe lo que está ocurriendo en este momento detrás de tus ojos, en tus pensamientos. Él sabe dónde has ido. Él sabe qué has tocado. Él sabe que has visto. Él sabe tus pensamientos. Él conoce y escudriña tus pensamientos porque sus ojos son llamas de fuego. Lo saben todo, lo escudriñan todo. Nada se escapa de Él. Cuando habla de que sus pies son bronce bruñido, es una referencia a Daniel capítulo 10, versículo 6, donde dice: su cuerpo era como el berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Aquí la imagen de Cristo entonces es un Cristo juez. No un Cristo misericordioso, sino un Cristo que va a ejecutar su juicio inmediatamente. ¿Por qué? ¿Por qué se presenta tan crudo? ¿Por qué se presenta tan fuera de misericordia? Versículo 27. Y le he dado tiempo que se arrepienta. Las amonestaciones a la iglesia de Tiatira ya tenían tiempo. Ellos no podían decir que no sabían lo que se le estaba diciendo. Ellos no podían decir, no sabemos qué está pasando aquí en la iglesia. No sabemos cuál es la situación real. No podían decir que estaban ignorantes de las cosas. Le he dado tiempo que se arrepienta, pero ahora yo vengo para juzgar. Le he dado oportunidades y no han querido aprovechar las oportunidades. Ahora yo vengo a juzgar. Charles Spurgeon dijo una vez: no anhelen la venida de Cristo si ustedes no le aman, pues el día del Señor será para ustedes tinieblas y no de luz. No pidan el fin del mundo, no digan ven pronto Señor, pues su venida será para la destrucción de ustedes mismos. Su advenimiento será la llegada del horror eterno para ustedes. Que Dios nos conceda amar al Salvador y poner nuestra confianza en Él, y ahí solo entonces podremos decir ven pronto Señor Jesús. Pero si tú sabes que estás mal delante de Dios, Señor, no vengas todavía, necesito arrepentirme. Porque el Señor se está presentando aquí. Te he dado tiempo, he dado largas. Señor es grande en misericordia. Grande, lento para la ira, grande en misericordia. Pero hay un momento donde el Señor cierra la puerta. ¿Cómo debe afectar solamente la presentación de Cristo hacia la iglesia de Tiatira? ¿Cómo debe afectar nuestras vidas? Hay una frase en latín que dice coram Deo. Coram Deo. La palabra coram Deo significa ante Dios. Estoy ante Dios. Vivir reconociendo que estoy en mi trabajo, en la casa, en la universidad, en todos lados, estoy ante Dios. R.C. Sproul dice, vivir coram Deo es vivir completamente en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Eso te aliviará a entender que has hecho el esfuerzo por agradar al Señor. ¿Cómo sé que agrado al Señor? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente, tu corazón y tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso está la ley de Dios. ¿Cómo sé que estoy andando bien delante de Dios? Mira la ley de Cristo, mira la ley de Dios, los 10 mandamientos, es allí la norma. No podemos decir que vamos a cumplir la norma de manera perfecta, pero gracias que tenemos a Cristo que cumplió perfectamente y eso se nos imputa a nosotros por pura gracia. Pero eso no quita el hecho de que no debemos andar
en temor, recordando que estoy delante de la presencia de Cristo. Cuando te olvidas que Cristo está allí, viendo lo que tú estás viendo los pensamientos que estás teniendo hacia una mujer, cuando tú entiendes que Cristo está allí y está viendo a dónde se están llevando tus pasos, tú tienes temor de Cristo. Y es muy, muy difícil que tú te desvíes del camino. Pero esta gente se olvidó quién era Cristo. ¿Quién era el que estaba en ese candelero? ¿Quién era? Versículo 19. Yo conozco tus obras. Impresionante lo que Cristo habla de esta iglesia. Recuerden, Cristo tiene los ojos como llama de fuego. Él ve lo malo, pero también ve lo bueno. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Los elogia. Un espaldarazo. El Hijo de Dios, el juez, dando un dictamen correcto. Tienes amor. Eso es lo que le faltaba, por ejemplo, a Éfeso. Has dejado tu primer amor. Esta iglesia estaba mejor que Éfeso. Tenían fe, servicio. No solamente, esa palabra servicio significa que no solamente eran oidores, sino que eran hacedores de la palabra. Es decir, obedecían, es la palabra, obedecían. Servicio. Paciencia. Dice que tenían paciencia, y tu paciencia. La palabra paciencia significa estabilidad. Nada los hacía moverse. Hablando de persecuciones. Es decir, ellos eran fieles, leales al Señor en medio de la persecución. Persecución externa, digo. Persecución externa o pruebas externas habían sido leales a Cristo. Y dice que tus obras postreras, las últimas, son más grandes que las primeras. Imagínense. No se habían estancado, habían progresado en el Evangelio. Pero tengo una cosa contra ti. Sí, el Señor no es ciego, Él tiene una evaluación correcta. Tenían fe, era una iglesia leal, era una iglesia paciente, era una iglesia que obedecía al Señor y que tenía amor al Señor. El Señor resalta las virtudes de esta iglesia y los elogia. Pero esta iglesia falló. ¿Por qué fallaron? Versículo 19. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. ¿Qué le faltaba a la iglesia en Éfeso? Vamos a hacer una comparación entre Éfeso y Tiatira. ¿Qué le faltaba a Éfeso? Amor. Pero fíjense lo que Cristo le dice a Éfeso. Versículo 2, capítulo 2, versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, tolerar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Le faltaba amor por Dios, pero no eran tolerantes con los falsos y mentirosos. Tiatira tenía un gran amor por Dios, pero eran tolerantes. Al revés. Tolerantes a una falsa doctrina, tolerantes a una cosmovisión de la vida totalmente en contra de Dios, y no se habían dado cuenta, supuestamente. William Hendrickson dice respecto a estas cosas, acerca de este elogio: Tiatira era un verdadero candelero, había brillado, era una verdadera portadora de luz. Pero todo esto no constituye ninguna excusa para descuidar la disciplina interna respecto a sus miembros que se comportan o que se comprometen con el mundo. Externamente lucían muy bonitos, pero internamente se estaban desviando.
no había disciplina, no se mantenía la pureza en la iglesia. Cristo quiere que la iglesia esté pendiente los unos de los otros para ayudarnos, amonestarnos, para instruirnos, para alentarnos al amor y a las buenas obras, para mantenernos en santidad. Eso solamente se logra en el seno de la iglesia. Pero seguimos. Estamos entonces en esta... Ahora vamos con el reproche. Versículos 20, 21 y 22. 20, 21, 22 y 23. Vamos con el reproche. Ya hemos visto la presentación de Cristo. Hemos visto el elogio de Cristo. Veamos en tercer lugar el reproche de Cristo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama, en gran tribulación, a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. A pesar del elogio, tenían un gran problema. Eran tolerantes a una falsa enseñanza. Eran tolerantes y se habían dado concesiones. Eran ligeros con una falsa enseñanza. No tenían problemas con lobos de afuera, sino de adentro se estaban corrompiendo. Como un cáncer que estaba brotando internamente y lo estaba matando por dentro. Esos errores no fueron pasados por alto de la mirada penetrante del Señor Jesús. El problema aquí es muy parecido con el problema que vimos con la iglesia de Pérgamo. Había idolatría y obviamente mezclado con inmoralidad sexual. La misma situación tanto en Pérgamo como en Tiatira. Lo único diferente de las dos iglesias, léalo, es que el Señor utiliza una ilustración referente a Balaam para hablar de la situación en Pérgamo, y aquí utiliza a una mujer llamada Jezabel para ilustrar la situación en Tiatira. Balaam, un sigiloso que hizo tropezar al pueblo de Dios, no logró externamente la maldición de Dios hacia el pueblo de Israel. Eso lo ve usted en Números 24. No lo logró, pero más adelante usted se da cuenta que él sigilosamente pudo dar un consejo para que el pueblo de Israel pudiesen fornicar con las hijas de Moab. Y así se corrompió Israel. Pero ahora vemos a Jezabel. Jezabel no era sigilosa ni silenciosa, era abierta. Totalmente abierto. El mensaje corrompido de manera abierta, sin escrúpulo. Mire, se estaba enseñando herejía allí en ese púlpito en Tiatira. Pero ¿quién era Jezabel? ¿Quién era Jezabel? Jezabel, puede usted poner Jezabel igual engendro del demonio. La mujer que corrompió a Israel en el tiempo de Acab, rey de Israel. Acab, un rey malo, se hizo más malo por su mujer Jezabel. Y su mujer Jezabel hizo que hubiese una campaña en contra de los sacerdotes de Jehová. Y mató a muchos sacerdotes. No solamente hizo campaña en contra de los sacerdotes de Jehová, sino que agarraba a los sacerdotes de Baal y los sentaba a su mesa para comer en la mesa de la reina y los apoyaba. Esa fue la ocasión cuando Elías dice: vamos a ver quién es el verdadero Dios, si Baal o Jehová. Vengan los sacerdotes de Baal y hagan su sacrificio y que hagan descender fuego del cielo. A la final no pudieron porque Baal no existe. Eso es mentira. Elías se burla bastante de ellos. Pero en la final viene Elías, hace su sacrificio y el Señor contesta: fuego del cielo. Y Jezabel, fíjense el pueblo,
ven la gloria de Dios manifestada, fuego descendiendo del cielo, consumiendo el sacrificio de Elías, y aún así esta mujer, maten a Elías, y el pueblo fue a matar a Elías. Miren cómo envolvía a la gente, los tenía ciegos completamente. Esto era horrible, Jezabel. Pero ¿quién es esa Jezabel en Tiatira? Unos dicen que puede ser una persona real que se llamaba Jezabel y que estaba enseñando mal. Por lo tanto, muchos dicen, bueno, lo que estaban permitiendo era lo que Pablo en 1 Timoteo dijo que no hicieran, que la mujer predique en la iglesia. Bueno, eso puede ser verdad, pero otros sugieren que es básicamente una falsa enseñanza. La mujer Jezabel, una falsa enseñanza. La pregunta es, ¿cuál era esa falsa enseñanza? ¿Cuál era la falsa enseñanza? Versículo 24 nos puede dar luz de cuál era la falsa enseñanza que ellos estaban tolerando. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, dice, a cuantos no tienen esa doctrina, y que dice, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Aparentemente era una mujer o una enseñanza que decía, nunca podrás vencer el pecado si no lo enfrentas. Tienes que adentrarte hasta lo más profundo de la garganta de Satanás, a las profundidades del mismo infierno para vencer la tentación. Es decir, exponte para que salgas victorioso. Puede ser una doctrina que decía, no importa, tu cuerpo es del diablo, es de la fornicación, pero tu espíritu es de Cristo. Entonces no importa lo que tú hagas con tu cuerpo, a la final tu espíritu ya es libre y es salvo. Ellos se adentraron en las profundidades. Hendrickson dice, se puede argumentar algo así. Para poder vencer a Satanás tienes que conocerle bien, a tu enemigo. Jamás podrás vencer al pecado a menos que hayas conocido la profundidad de la experiencia pecaminosa. En pocas palabras, un cristiano debe aprender a conocer las profundidades de Satanás. Por tanto, asiste a toda esa fiesta de los gremios que se comprometen con la fornicación. Tú vas a seguir siendo cristiano, pero mejor aún, vas a ser un mejor cristiano. Es decir, estaban dando licencia para que la gente siguiera yendo a sus fiestas paganas. Es decir, la falta de voluntad de sufrir por Cristo. Estaban alimentando eso. Que seguir a Cristo va a hacer que yo pierda mi empleo. En una iglesia fiel dirán, sigue a Cristo. En la iglesia de Tiatira, no, tranquilo, tú puedes seguir, no te preocupes. Dale rienda suelta a eso, ya tu espíritu está salvo, dale. ¿En dónde me quedo? ¿En qué iglesia? Oye, esta iglesia sí me gusta, porque aquí sí me dan licencia. Aquí sí podemos tener concesiones como, bueno, no voy a tomar 10, voy a tomarme 4. No voy a hacer esto, voy a hacer lo menos. No querían, no tenían la voluntad de sufrir por Cristo. Y estaban alimentando con esa doctrina. ¿No quieres sufrir por Cristo? Tranquilo, no es necesario sufrir por Cristo. Adéntrate en los misterios ocultos para que puedas enfrentar eso. Y aquí tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza y enseña y seduzca a mis siervos. Aquí lo que estaban enseñando eran los líderes. No era entre la comunidad, entre los miembros de la iglesia, eran los líderes que estaban enseñando tal herejía. Y les he dado tiempo que se arrepientan. El Señor condescendientemente quería el verdadero arrepentimiento, pero ya a estas alturas el Señor había dado un dictamen. Hasta aquí. El Señor no quiere una iglesia que se manche por el pecado, ni desde las bases de la membresía, ni de los que están liderando. Los que lideran tienen una gran responsabilidad.
Mateo 18 dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, por cuanto creen en mí, mejor le fuera que se le colocase en el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Y el Señor da las amenazas. Versículo 22. He aquí, yo la arrojo en cama. Esa cama tiene que ver con pestilencia. Cuando tú caí en cama, significa estoy enfermo. El Señor la arroja con violencia, le va a herir con enfermedades a esa mujer. Por eso unos dicen, bueno, una mujer, otros dicen no, es aquellas personas que enseñan como esa mujer Jezabel. La historia de Jezabel, para que lo busquen en sus casas, lo van a ver en Primera de Reyes capítulo 18, Primera de Reyes capítulo 19, y es interesante que en Primera de Reyes capítulo 21 dice, lo voy a leer solamente, dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Jóvenes, cuídense de la mujer con quien se casa, porque nos incita. Mujeres, cuídense con el hombre que se casa, que no los vaya a incitar a la pecaminosidad ni la mundanalidad. El Señor es el Hijo de Dios y va a juzgar eso. Para ir terminando, el Señor ofrece una recompensa por el desvío de estas personas. Lo arrojaré en cama, en gran tribulación con los que con ella adulteran. La palabra adulterar puede significar aquí adulterio de manera física o ese adulterio a Dios, es decir, sirviendo a otros dioses y no sirviendo al Dios verdadero, el adulterio espiritual. Si no se arrepienten de las obras de ellos, dice: y a sus hijos heriré de muerte. Es la misma referencia a Jezabel. ¿Cómo fue la muerte de Jezabel? La muerte de Jezabel, ustedes lo van a ver en Segunda de Reyes capítulo 10. Dice que ella fue lanzada por una ventana, cayó y llegaron los perros y se la comieron. Grotesca la situación de Jezabel. Pero no solamente eso, sino que en esa persecución en contra de Jezabel, llevada por Jehú, dice la palabra del Señor que Jehú vino y mató a 70 de los hijos de Jezabel. La misma suerte tendrán los hijos de esta Jezabel. No solamente va a juzgar a Jezabel, sino que va a juzgar a todos los que se han comprometido con la enseñanza de Jezabel. Pero parece que hay una consideración con los hijos y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere. Entonces la juzgo. Y aquí yo la arrojo en cama, en gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras. Es decir, todavía hay una luz de misericordia por allá. El Señor es así, sigue dando misericordias. Los juicios descritos aquí son de crudeza y violencia grande, y nos recuerdan el afán de Cristo de tener una iglesia verdaderamente pura. Este mensaje es para todos, para que todos, versículo 23, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. El Señor va a recompensar a cada uno según sus obras. No según lo que diga, que yo soy cristiano, pero me comporto mundanamente. Bueno, es como tú te comportas, lo que tú haces. Dios te va a juzgar por eso. ¿Cuántos de esta iglesia respondieron al llamado de arrepentimiento? Hoy ya no existe la iglesia de Tiatira. El Señor juzgó esa iglesia. Pero, ¿cómo será para nuestras vidas hoy, hermanos? Para la vida de los cristianos hoy en el siglo XXI. ¿Estás dando tú concesiones con el pecado? ¿Estás tú
prefiriendo tener alguna licencia para no sufrir por el reino de Cristo. Bueno, un poquito de pornografía no es malo. Un poquito de borrachera no es malo. Un poquito de cosas malas no es malo. ¿Con qué está jugando? Piensa que Cristo no va a hacer nada. Isaías 29:15 dice: ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. Y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? El Señor es un juez. Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto debe entender que bien sea en la membresía o en los que están en el liderazgo, todos debemos temblar y debemos vivir delante del Señor. Señor, que lo que yo estoy diciendo esté correcto a tu palabra, que lo que yo estoy viviendo esté de acuerdo a tus mandamientos. Señor, guárdame de hacer concesiones con el pecado, con la mundanalidad. Tú odias y aborreces el pecado, ayúdame a hacerlo también. Versículo 24: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esa doctrina, había personas que se habían mantenido firmes y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo digo: no os impondré otra carga. Versículo 21: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Estas personas no se habían contaminado con esa doctrina, pero lo cierto es que el Señor dice: perseveren. Yo los voy a guardar, yo los voy a cuidar, pero perseveren, sigan así. No se dejen influenciar por esa Jezabel. Al que venciere, versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Esa palabra lo podemos comparar con el versículo 27. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Ya lo leímos en el Salmo 2. De alguna u otra manera, por la unión a Cristo, el cristiano también juzgará a las naciones. El cristiano es un testimonio de que un ser humano puede vivir conforme a la voluntad de Dios. Lo que no hicieron el mundano, lo que no hizo el mundano. Ustedes van a hacer lo que van a juzgar con su vida a aquellos que se han perdido. Ustedes regirán con vara de hierro. ¿Quién tiene la vara de hierro? Cristo, el Hijo de Dios. Cristo lo comparte su autoridad con sus hijos, los que están en unión con Él. No sabemos cómo, todos los detalles, pero es impresionante la gracia de Dios que nos hace partícipes de todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana tiene que ver con un planeta llamado Venus. Ese planeta, según la historia de los romanos, ellos lo adoraban porque era la estrella que salía antes del amanecer. En el momento más oscuro de la noche resplandecía esa estrella. Ellos decían: era una estrella, la estrella Venus. Hoy sabemos que es un planeta, el planeta Venus. Ellos adoraban a la diosa Venus. Ellos decían que todos los césares, todos los emperadores eran hijos de esa estrella. Yo soy la estrella de la mañana, decían los emperadores. Y Cristo dice: yo les voy a dar la verdadera estrella de la mañana, el verdadero consuelo, la verdadera luz que brilla en medio de la oscuridad. Cristo Jesús. Yo soy la estrella de la mañana. Ustedes van a estar conmigo y yo les daré la estrella de la mañana. Yo les daré la autoridad. Yo haré que ustedes resplandezcan en medio de la oscuridad más terrible y tenebrosa. Ustedes estarán a salvo. Los cristianos tienen una gran promesa de Cristo, pero los cristianos deben guardarse de estar viviendo como Cristo quiere y no andando dando tumbos con doctrinas de hombres,
No andando tumbos con doctrinas que los conducen a la inmoralidad. El Señor aborrece todo eso. Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, que el Señor nos ayude a mantenernos firmes, como estos hermanos en Tiatira que no sucumbieron ante la falacia y las mentiras de esa Jezabel. Que el Señor nos ayude a ver, que el Señor nos ayude a entender. Son 4 años, pero ¿qué de aquí a 4 años más? ¿Dónde estaré yo en 4 años más? ¿Seguiré siendo fiel al Señor o me iré a desviar? Así como al final Tiatira se desvió a ser una secta montanista en el siglo III. Dejó de ser iglesia de Cristo. Empezaron por lo poco y terminaron desviándose en doctrina, en vida, en todo. No hagas concesiones con el pecado. No hagas concesiones con la mundanalidad. El Señor te está dando tiempo de que te arrepientas. Este es un mensaje para aquellos que dicen creer en Cristo y tener a Cristo en el corazón, que Cristo es su Señor. Un mensaje directo. Pero hay un mensaje implícito también. Aquellos que no han hecho a Cristo el Señor de su vida están en peores condiciones. El Señor les está extendiendo su misericordia, pero el Hijo de Dios vendrá a quebrar. Pecador, pecadora, ve a Cristo, hay perdón en Cristo. Hoy es el día en que Cristo te puede perdonar. ¿Cómo sé yo que Cristo me puede perdonar? Confía en su promesa. Cristo dice que a mí viene, no le echo fuera. Ve a Cristo, el Salvador, ahora, porque luego será tarde. Oremos. Señor, gracias por el mensaje que das a la iglesia, el mensaje que debemos, Señor, temblar ante tu palabra, Señor. Así como juzgaste a la iglesia de Tiatira, eso debe causarnos también a nosotros temor y temblor, Señor, de cómo estamos viviendo el cristianismo. Si realmente estamos viviendo un cristianismo verdadero o una falacia de cristianismo, algo que realmente no es. Guárdanos, Padre, de autoengañarnos, de creer que estamos bien y a la final estamos yéndonos por doctrinas, haciendo concesiones con el mundo, Señor, ya no sigilosamente como lo hizo Balaam, ahora como Jezabel, de una manera tan evidente, tan externa, Señor. Ayúdanos a guardarnos, Padre. Guárdanos, Padre Celestial. Que esta iglesia, sus miembros, Señor, anden en disciplina tuya, Padre Celestial. Guárdanos en mantenernos santos para tu gloria, Señor. Corandeo, que podamos andar ante ti, recordando que tú estás viendo, recordando que tú estás dispuesto a juzgar. Señor, ayúdanos y gracias, porque tu palabra dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. Ayúdanos a entender, a reconocer si realmente el Hijo de Dios está en nuestras vidas. ¿Estamos del lado del Hijo de Dios o estamos en contra como enemigos del Hijo? Ayúdanos, Señor, a agradarte en todo. Y gracias por estos años que nos has dado como iglesia. Y ayúdanos a seguir adelante. Guárdanos de desviarnos en lo mínimo, en lo poco, Señor. Guárdanos. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.